Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos por segundo día en esta escuela de verano, a los que vinieron ayer. Un placer tener a los que vinieron por primer día a este curso de verano, cuyo tema en común, como sabemos, es el territorio, de sus distintas dimensiones. El día de ayer, el día lunes, iniciamos con una reflexión general en torno al vínculo entre territorio, participación ciudadana y universidad. Y hoy día vamos a dar un paso más allá, a una dimensión que pudiéramos caracterizar como más conflictiva, respecto a la forma en que los territorios se vinculan con los actores sociales, con los así llamados movimientos sociales, en una situación conflictiva con el Estado, con la institucionalidad, etcétera, etcétera. O sea, de qué manera, ¿cierto?, los movimientos sociales, que son un fenómeno que al menos en el Chile de los últimos 10 años ha comenzado a ser una realidad más palpable, ¿cierto?, forman parte de esta discusión en torno a nuestro tema central, que es la territorialidad, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer es dar un paso más allá de probablemente las declaraciones muchas veces políticamente correctas, de valoración de la participación, de valoración de la ciudadanía, intentando colocar algunos bemoles a esa conversación, centrando de alguna manera nuestra reflexión en la dimensión conflictiva que tiene la apropiación por parte de los actores sociales de sus territorios. Algo de esto hubo en la conversación de ayer para los que estuvieron en la presentación del compañero que realizó una reflexión sobre el ecobarrio ecológico de Maipú, de Cuatro Álamos, en Maipú. Y hoy día queremos ir más o menos en esa dirección, ¿sí? Y para eso tenemos a dos invitados, que son el profesor Eduardo Canteros. El profesor Cantero es trabajador social, sociólogo y doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus temas de preocupación, no les voy a leer su larga reseña curricular y biográfica, pero en síntesis, sus temas de preocupación dicen relación justamente con este vínculo entre la ciudadanía y los territorios, ¿sí? Y él va a hacer una presentación, entiendo, centrada en una experiencia barrial específica, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos al compañero y amigo Camilo Grotti, ¿sí? Entre sus títulos nobiliarios tiene uno que es bien relevante, esto que es vecino de la Villa Freire, de Ñuñoa, hace aproximadamente 15 años. En su trayectoria como activista, como militante y como miembro de organizaciones del mundo social, ha sido dirigente estudiantil, vinculado a luchas por los derechos humanos, vinculado al tema de la cultura, y en los últimos años especialmente muy ligado a luchas territoriales de la comuna de Ñuñoa, ¿cierto?, que como ustedes saben son muchos territorios al mismo tiempo al interior del espacio jurisdiccional de la comuna, y a partir del año pasado pasó a formar parte del lado oscuro de la fuerza, integrándose a la institucionalidad de este país en su condición de concejal, representando al Frente Amplio de la comuna de Ñuñoa. Entonces, en el caso de Camilo, la idea es que él básicamente nos cuente la experiencia de las expresiones de luchas territoriales de la comuna de Ñuñoa, con especial énfasis probablemente, o a lo menos sería mi expectativa, en que lograr articular esa reflexión con la forma en que estas luchas, con que estas expresiones del mundo social, local, territorial, se vinculan con la institucionalidad política y en este caso con la institucionalidad comunal, ¿sí? La dinámica de trabajo va a consistir en unos 20-25 minutos por cada expositor, ¿cierto?, para finalmente dejarlo con mi colega y amigo Juan Pablo Paredes, miembro del CEDER de esta universidad, ¿cierto?, que va a realizar un cierre reflexivo para un giro de bisagra entre este momento que tenemos acá y el momento posterior, que es
el de la realización de los talleres de trabajo, cuya especificidad lo vamos a plantear una vez que terminemos. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias a todos por estar acá. Le damos la palabra entonces a Eduardo. Ya, vamos a comenzar. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ahí sí. Al inicio. Y ahí tú la Buena. ¿Hacerlo más rápido? Y ahora sí. A ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Y en realidad agrado estar acá y poder discutir de la vinculación entre movimientos o acción colectiva y territorios, que es a lo cual me voy a referir hoy día. Voy a ver, esta presentación es un extracto, un pedacito de lo que fue mi tesis doctoral, en donde yo analicé 4 casos de defensas barriales en Santiago de Chile. Entonces lo que voy a tratar de contarles un poco es un extracto de esa presentación en el intento de responder a la pregunta que motiva esta instancia de reunión hoy día, que más o menos son preguntas como cómo se da la codefinición de espacios públicos, actores sociales, con los actores del proceso de movilización social, cómo se territorializan las luchas contemporáneas del Chile actual y qué sentido adquiere lo público en relación a las reales luchas territoriales. Traté de tomar esas preguntas y en relación a eso extraje algunas cosas de la presentación doctoral. Entonces mi idea es ir mostrando algunas presentaciones, algunas láminas y frente a eso tratar quizás de ir avanzando en la respuesta a esto. Tengo hasta las 10 y pasé. Ya, vamos. Bueno, entonces, esto es un poco el título de mi tesis. Voy a poner un punto de inicio yo, que justamente yo lo utilicé en ese ejercicio como de investigación, que es la tesis doctoral, que fue algo que ocurrió el año más o menos 2005, en la José María Caro. Ocurrió años después también en La Victoria. Que ocurrió que los vecinos, como muchas veces ocurre, se encuentran por sorpresa con cambio de los planes reguladores comunales. Y dado eso, el gesto que yo lo pongo inicial, que uno puede tirarlo más atrás, incluso a algunas protestas que hubo, no sé, hasta la instalación del metro de Santiago, pero coloquémoslo hasta como el 2005, dice relación con que los vecinos frente a esto reaccionaron y enviaron un decálogo, una instrucción acerca de cómo había que trabajar con los vecinos si usted quería modificar alguna cosa en el barrio. Entonces, el año 2006, a propósito de la elaboración de un nuevo plan regulador comunal en la comuna de Los Pejos, nace la coordinadora pobladora José María Caro. Descubrieron por casualidad el plan regulador y los cambios que estaban ocurriendo, y los vecinos, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a aprender rápidamente el lenguaje técnico y trataron de oponerse a los cambios, o trataron de guiar los cambios hacia un punto en donde ellos quisieran, y no necesariamente donde el municipio quisiera o donde la consultora que hacía el plan quisiera. Entonces finalmente lo que pasó ahí fue una suerte como de encuentro con algo sorpresivo que ellos consideraban que les afectaba, consideraban que iban desmedro de la comuna y consideraban que ellos no eran considerados en esta discusión. Entonces yo pondría como un hito inicial la José María Caro o otros gestos que más de algunos de ustedes deben conocer en relación al descubrimiento que algo están tratando de cambiar, y hay una lectura de que eso que algo está tratando de cambiar me perjudicaría.
el año 2000, esto 2007, 2008, un poco esas fechas como hitos o como elementos iniciales. Este era el escenario que descubría la Fundación Sur y que publicó el Mercurio acerca de los conflictos barriales en Santiago. Eran del orden de los 37. Conflictos que eran catalogados como conflictos medioambientales, si no me equivoco, pero eran relaciones conflictivas entre vecinos, agrupaciones de vecinos y alguna modificación importante en su territorio. Principalmente planos reguladores comunales, construcción o ampliación de calles, de avenidas y algunos centros comerciales, pero principalmente planes reguladores comunales. Entonces, en el fondo, había a mediados de los 2000, había un auge o había un proceso como de protesta importante, de conflictos importantes en diferentes lugares de Santiago. Si bien la mayoría está en el sector socioeconómico alto o el cono de socioeconómico alto que se reconoce en Santiago, había en otros sectores de Santiago también. Y por eso quiero poner como inicio también el conflicto que ocurrió en la José María Caro, que bueno, tiene una carga política importante también, en la Victoria también. Entonces, finalmente, lo que vemos, o lo que yo veía en ese momento era, hay 37 o más conflictos que se llaman, o que conforman grupos que se llaman Defendamos nuestro barrio, Salvemos X comuna. Defendamos Ñuñoa, una serie de Los Espejos, también hay otro sector, El Llano, La Florida, Bellavista, y ustedes pueden ponerle más ejemplos que conocen. Pero en el fondo había un auge. Habría que actualizar esto no está actualizado, entiendo, y habría que actualizarlo y ver cuáles son los conflictos que están en la actualidad vigentes. Pero en el fondo todos se llamaban de alguna forma Salvemos el barrio o Defendamos el barrio. Entonces mi pregunta inicial, bueno, ¿qué estamos hablando cuando decimos barrio? Y si caso todos estamos hablando de lo mismo. Un poco una pregunta como inicial, de ahí parte como el gesto de investigar esto. Entonces, la pregunta mía, un poco, ¿cuál es el significado? ¿Qué significa decir barrio para todos estos grupos? Tratemos de encontrar las cosas comunes y después ponemos acento en algunas cosas, algunas diferencias que podamos encontrar. Y ahí, por eso, metodológicamente, yo tomé 4 casos y traté de encontrar cómo era la trayectoria de defensa de los barrios y qué es lo que ellos trataban de hacer cuando decían de defender su barrio. Y en ese contexto, voy a contar al final de la historia. Ahora, ¿qué es lo que dicen cuando dicen barrio? Y de ahí voy a empezar a iluminar algunas cosas justamente a la luz o tratando de responder a las preguntas que me hizo llegar Juan Pablo en su momento. Entonces, ¿cuál es el significado del barrio cuando estos grupos defienden un barrio? Lo que yo terminé planteando finalmente en la tesis es que el barrio es una propuesta política que apoyada en el conocimiento local y de vinculación con la ciudad busca discutir cuáles son los valores públicos del barrio, los cuales deben ser defendidos tanto por el municipio como por el Estado. Voy a quizá extremar algunos comentarios para dejar claro cuál es el esfuerzo que yo veía estar en la agrupación. Pero lo voy a extremar. El barrio de alguna forma no existe. Existe en tanto la comunidad lo defiende y lo hace aparecer. Más o menos. Debemos discutir las vicisitudes de eso. Sin duda hay barrios políticos administrativamente definidos. Pero eso es una definición política administrativa. Si se quiere trabajar y se quiere defender y se quiere hablar del desarrollo del barrio, este barrio aparece en tanto es defendido por una agrupación, con los costos que tiene esta defensa, que son, en los 4 casos que yo analicé y en todos los casos que ustedes puedan conocer, es un trabajo desgastante. Es un trabajo de día a día, de noche a noche, poniendo impresoras en las casas, sacrificando mucho tiempo familiares, son muchas horas, por las mujeres y los hombres puestos en esta defensa. Que también otro elemento que quisiera rescatar, o sea, el barrio aparece por la acción colectiva de las agrupaciones y la acción colectiva de estas agrupaciones se sustentan en el trabajo de vecinos, con sus recursos para poner el barrio sobre la mesa. Ahora, esta defensa, este aparecer del barrio, yo planteo que tiene 3 aristas.
tres grandes pilares, uno político, uno que llamo del conocimiento y otro que llamo escalar. ¿Qué es lo político? Las agrupaciones reaccionan planteando el barrio, poniendo el barrio sobre la mesa, como una respuesta a una usurpación de derechos, donde los vecinos esperan discutir cómo y quién toma las decisiones de lo que ocurre en el barrio. Y eso es importante plantear acá. Esto es una conversación que no es inicial nunca. Y los vecinos dicen, nosotros nos enteramos por sorpresa. Entonces la pregunta es, ¿entonces ustedes esperan enterarse antes? Sí. Entonces, aquí hay cambio, me van a cambiar la casa del vecino, la van a hacer un edificio, y yo recién me entero. Entonces debería haber sabido antes. Entonces la impresión de los vecinos cuando se agrupan es que aquí hay algo antes que no fue respetado. Y que fue justamente que tenían conocimiento, que informaran, y no solo informaran, sino que discutieran con ellos cuál es el destino del barrio. Entonces en el fondo, cuando hay un arraigo territorial, los vecinos se sienten poseedores de un derecho por la decisión de lo que va a ocurrir ahí. Y cuando se enteran por sorpresa los cambios de los cambios en los planos reguladores comunales, o la instalación de un mall, o la instalación de un centro comercial, o los cambios de localización de los paraderos del Transantiago, cuando se enteran por sorpresa, ellos se sienten usurpados de un derecho que ellos sienten. Y ese es el origen inicial de la rabia, y ese es el origen de esta discusión, y también porque es político, porque en el fondo lo que hay detrás de acá hay una discusión de derechos y de deberes, y a quién le corresponde. En el fondo hay una discusión de la soberanía local. Entonces esa es la rabia inicial que muchas veces está revestido este tipo de movimiento, o los movimientos del tipo salvemos o defendamos los barrios. Tiene otro elemento de conocimiento que es importante, que dice relación con rescatar el conocimiento local o la vida cotidiana del barrio, que tiene un gran problema, porque la vida cotidiana, casi por definición, no está explicitada muchas veces, se sabe nomás, y se conversa en las mesas de las casas, y se dicen cuáles son los mejores recorridos, dónde es mejor esperar la micro, si eres escolar, si eres adulto mayor, dónde están los hoyos, o dónde se inunda cuando llueve, o cuál es el mejor local para comprar ciertos productos, pese que otros también lo vendan. Hay conocimiento que anda dando vuelta. Bueno, ese conocimiento es necesario, y estas agrupaciones, el problema que se encuentran y los obstáculos que tienen que sobrepasar es que ese conocimiento lo tienen que hacer explícito. ¿Por qué en el fondo? Porque si quieren defender el barrio, tienen que defender las especificidades del barrio. Y las especificidades del barrio te sustentan el conocimiento de la vida cotidiana de ese lugar. Y es un problema sacarlo a la luz, porque muchas veces este conocimiento es el que no es valorado frente al conocimiento técnico. Entonces, ¿qué tienen que hacer los vecinos estratégicamente? Decir, me parece fantástico su conocimiento técnico, pero yo tengo otro conocimiento, y ese conocimiento ustedes técnicos no lo tienen, así que tienen que venir a preguntármelo a mí. Y no solo eso, sino que me tienen que venir a preguntar a mí, y además tenemos que sentarnos a la mesa a conversar. No es que me entrevistes y lo obtengas, sino que hay un criterio detrás de ese conocimiento. Y finalmente, también tiene una mirada como escalar, cuando se defiende el barrio. ¿En qué sentido? Que el barrio nunca está solo, el barrio siempre está inscrito en una comuna, el barrio está poblado de calles, de plazas y de esquinas. El barrio no solo es el barrio por sí solo, sino que en relación a otros barrios, y en relación a una comuna y a una ciudad. Y muchos de estos movimientos, cuando defienden el barrio, defienden una lógica territorial que va más allá del barrio. Y terminan defendiendo patacones sin represa, y terminan defendiendo en otras comunas. En el fondo el barrio no se entiende nunca por sí solo, sino que por una lógica de agrupamiento escalar, llamémoslo así. Y que finalmente es donde radica parte importante del proyecto político que hay detrás del barrio. El proyecto político del barrio no se acaba en el barrio, para nada, se acaba, no sé dónde se acaba, cada agrupación le pone fin, pero normalmente llegan al menos a nivel urbano, a nivel de ciudad o de conurbación. Y ahora, sí, en ese sentido, lo que yo encontré en estas agrupaciones vecinales que yo analicé, que si bien existen los tres pilares que sustentan esta lucha, el hilo conductor es lo político, es decir, tratar de rehacer una situación de derechos y de soberanía que ellos sienten vulnerada. El resto se va agrupando a eso. Y cuando digo político, tienen las dos aristas como un poco lo político. Político administrativo, es decir, ellos quieren ser convocados a la mesa de toma de decisiones.
o quieren ser electos como concejales, o también por otro lado quieren discutir y quieren que la discusión se haga en la plaza y no se haga en los gabinetes, no sé si por poner un contrato, en la oficina de los técnicos. Entonces, más o menos, ¿cuál fue la trayectoria? Y aquí quiero tratar de rescatar gestos pequeños, justamente porque en esos gestos pequeños hay mucho desgaste de las agrupaciones vecinales en esta pelea. Entonces, ¿cómo se determina el problema? Es decir, ¿cómo se determina cuando hay un edificio que va a crecer y yo me entero recién, cuando hay un cambio en los planes reguladores comunales, o cuando se va a instalar un strip center o un centro comercial pequeñito en el barrio? Los vecinos más o menos qué cosas plantean, qué cosas plantean en la investigación que yo realicé. ¿Cuándo surge el problema? El problema es que te van a destruir el barrio, que te quitan, digamos, la misma infraestructura, el equipamiento que tiene el barrio. En el fondo, lo típico que se discute en Santiago Centro, que se instalan edificios en altura con la misma infraestructura sanitaria, entre colectores de agua lluvia. Entonces ofrecen algo que normalmente lo quitan. Entonces un sinsentido de la oferta inmobiliaria. Y ellos dicen, pucha, aquí en realidad el problema es que me están quitando beneficios de residir en ciertos lugares de la ciudad, ya sea por cariño o ya sea por la calidad de los servicios. Finalmente, dice los vecinos, queremos denunciar que el proyecto presentado en el Consejo Municipal y posteriormente informado a los vecinos ha sido mañosamente manipulado tanto en sus objetivos, contenidos, alcance y hechos de aprobación y ejecución, lo que nos mantiene en constante incertidumbre respecto al futuro de nuestro barrio y nuestras propiedades. Y aquí hay una cuestión que hay que agregar, cuando los vecinos se sienten usurpados primero de un derecho que ellos sentían, al acto seguido, posterior, muchas veces se sienten engañados. O sea, vamos juntando como sensaciones de desconfianza, al menos, por llamarla suavemente, frente a la institucionalidad pública. No solo me están quitando un derecho que yo quiero tener, sino que además yo voy a pedir explicaciones y me engañan. Y además de eso, no solo eso, sino que eventualmente hay un tercero que puede salir beneficiado, que al menos es la inmobiliaria, que trata de maximizar los beneficios, al menos. Entonces, los vecinos primero ven un cambio, ese cambio lo definen como un deterioro. No es que cualquier cambio lo haga reaccionar, pero hay un cambio que lo define como un deterioro en su calidad de vida, llamémoslo así, o en su vida cotidiana. Y ese deterioro muchas veces los lleva a organizarse, ponerse de acuerdo, próximo miércoles nos juntamos 10 personas y vamos al municipio a preguntar. Y el municipio que responde, una opción bastante habitual era, y me imagino que sigue siendo, no responde, y te tramitan. Hay formas de no responder administrativamente legítimas que mandarte de una oficina a otra. Y hasta que se canse, y uno se cansa y no sigue preguntando. O hay información incompleta o de lleno hay una interpretación que viene engaño. Y ese engaño y esa falta de información ellos atribuyen a los vecinos que es para un beneficio de un tercero, como les decía, o la inmobiliaria al menos, o alguna línea entre medio, pero al menos la inmobiliaria. Una colecta en Santiago Centro. Entonces, de esa trayectoria de denunciando un problema, los vecinos pasan a la acción. Y nuevamente vuelvo a rescatar estos pequeños gestos que son de mucho tiempo, de mucho esfuerzo de los vecinos. Primero salen a la calle muchas veces, se encuentran en la plaza a discutir, incluso muchas veces van a preguntarle a los mismos encargados de la nueva construcción qué está pasando ahí, de dónde viene el permiso, me muestra el permiso. Muchas veces no se lo muestran, tienes que volver. Bueno, hay una serie de pequeños gestos que son desgastantes y que es mucho tiempo. Yo ahí creo puede ser majadero en eso, porque creo que cuando uno se encuentra con estos movimientos, lo que de más claramente se encuentra, pero está silenciado, es el trabajo que hay detrás, es las horas que hay detrás de eso. Y por eso en el fondo muchas veces la exigencia que hacen estas agrupaciones frente al municipio, frente a autoridades como los concejales, es como en el fondo, sígueme en mi empeño, y mi empeño es mayúsculo. Entonces, de alguna forma es la dificultad que quizás te toca vivir a camino. En el fondo, cuando uno va a una reunión de esta, no va a conversar así livianamente, sino que llevamos, no sé, 60 horas trabajando en esto, quitándole tiempo a las 11 familiares, se me acabó la tinta en la impresora,
Tona, no sé, de la comuna. Entonces, en el fondo, y ahí vamos, y en ese contexto son las conversaciones, no son conversaciones iniciales nunca. Se sale a la calle a preguntar o a reclamar, a tratar de aportar el punto de vista del vecino, que el punto de vista del vecino de alguna forma es un elemento que tiene harta arista en su interior. De alguna forma el vecino, la palabra vecino, significa hartas cosas. Significa al menos un criterio analítico. ¿Le hace bien o le hace mal al vecino? Así como en genérico. ¿Este cambio es bueno o malo para los vecinos? En el fondo es como una escala con la cual se mide si este edificio en altura es muy alto, si este centro comercial va a ser muy caro, si el paradero micro está bien localizado. Bueno, todo eso, la medida es el vecino, que es una medida que es laxa, pero que está en la conversación de todas estas agrupaciones vecinales. Y cuando dicen el vecino, piensan desde el niño chico hasta el adulto mayor con dificultades para moverse. En el fondo, ese es el vecino, que es una escala barrial, en el fondo, llamémoslo así, como una escala de análisis de las intervenciones. Entonces, el vecino de alguna forma no es solo nombrar en genérico, sino que es una escala por la cual se mide si los cambios son buenos o malos para el territorio. Pero además, el vecino, por otro lado, es un proyecto político para la ciudad en su conjunto. Entonces, la pelea que hay, caricaturescamente hablando, entre moles y centros comerciales, entre malls y edificios en altura versus barrios, es una protesta también puesta en términos del vecino. Supuestamente, muchos de ustedes deben escuchar que aquel que vive en un edificio en altura es casi un ente que se moviliza en auto a un centro comercial, y hay una caricatura acerca de quién vive en esos guetos urbanos, en esos guetos en altura. Pero en el fondo ahí está todo el rato puesto, en el fondo, quién es el que tiene que habitar la ciudad. Y para estas agrupaciones lo tiene que hacer un vecino que va desde el niño hasta un adulto mayor y que normalmente se moviliza a pie o en transporte público. Y para él tiene que estar la ciudad. No para otro personaje que se mueve en auto, principalmente, en un auto solo, obviamente. Y va solo, se mueve desde su departamento al centro comercial. Y hay una pelea, entre comillas, caricaturesca, la podemos colocar, pero es una pelea política acerca de una unidad que es el vecino. Bueno, y en el fondo, como te decía anteriormente, cuando ellos ponen el tema sobre la mesa, lo que quieren hacer es decir, ojo que nosotros, agrupaciones vecinales, tenemos el conocimiento del barrio que ustedes no tienen. Así que por favor, no solo conversemos, sino que decidamos acá en la plaza. Y aquí es aquí donde se decide. O que aquí quisiéramos que se decidiera. Hay un tema importante que también apareció y que dentro de la academia ahora está como más surgiendo con mayor fuerza, pero hace algunos años no era tan relevante, que era la emoción en estas agrupaciones. Ya hablaba un poco acerca del desgaste o el tiempo que hay que invertir en esto, que hizo relación con la cantidad de horas de trabajo que hay, pero también hay un elemento súper importante que es la emoción. La vinculación entre acción colectiva y territorio pasa de manera fundamental, diría yo, por la emoción. Hay arraigo en el territorio y cuando muchas veces uno va a estas reuniones, o asiste, o acompaña, o apoya, hay un contenido emocional muy fuerte, que hace que muchas veces la gente llora cuando defiende esto. No es casualidad, no es solamente la relación desigual entre un vecino y un municipio, sino que también que el territorio genera mucho cariño. Y desde ahí parte la acción política también. No es solo una estrategia política, no es únicamente una estrategia política clara, inequívoca, fría y calculadora, como uno podría decir, sino que es también cómo expresar esto que no tiene nombre. La emoción finalmente es una cuestión que es difícil de nombrar. De esa dificultad de nombrar también parte la defensa de los barrios. Hay una pequeña testimonio de eso. A través mío, los vecinos que hoy represento quieren hacerle presente a los sentimientos que nos embargan. Sentir que no contamos, que nuestros sentimientos, anhelos, dolor no interesan. Somos de la tercera edad y ya no estamos en edad de ser visibles. Nuestro ritmo, nuestros bolsillos obstruyen el progreso y el lucro. Este sentir de que no eres nada ni nadie, que tu necesidad de un lugar al sol, de un lugar donde ir en compañía de tu mascota o alguna charla gratuita con otros vecinos, sintiendo la dicha por el juego de los niños, no es prioridad para quien decide por nosotros. Esto es una pelea
en un debate dentro de un municipio. Aquí hay sin duda un tema técnico, el progreso, el desarrollo, pero las personas que hablan de esto hablan de sentirse despojados, como ya hemos dicho, de sentirse engañados, pero además sentirse absolutamente silenciados, no considerados para nada. Entonces, la discusión se da en este contexto. Entonces, la construcción de cualquier actor político en este contexto se da también revestido de estas sensaciones, de estas emociones. Y es fundante del acto político posterior que viene. Y por qué el compromiso también muchas veces que tienen estos grupos. Y por qué entonces la cantidad de horas que dedican a estos temas. Pero el sentirse totalmente no escuchados, con lo difícil que es sentirse escuchados en los sentimientos. En el fondo que ya es difícil decirlo. La defensa como proceso. Las agrupaciones aparecen en la discusión desde la incomodidad, rabia de no haber sido consultados. Esa es su voz, una respuesta a una palabra ajena de otros momentos. Como les decía, esto normalmente cuando parte esta discusión ya tiene discusiones pasadas, ya tiene palabras ajenas, ya vamos a decir, en donde ellos son voceros de peleas pasadas, de voces de personas que no fueron escuchadas y de discusiones que no fueron dadas o a las cuales ellos no fueron invitados. Entonces esa discusión parte de ahí y ese es el momento inicial. Y además, cuando los vecinos hablan, quieren ser escuchados y quieren ser no solo escuchados, sino que quieren ser respondidos, que es importante. Cuando yo termino, es como cuando uno muchas veces uno termina de hablar y quiere conversar después, no quiere ya, terminemos acá, se acabó. Una vez en un municipio que no voy a nombrar, estaban los vecinos y hablaron y terminaron de exponer con toda su rabia y con todos sus sentimientos. Terminaron de exponer los 5 vecinos y el alcalde dio por cerrar la audiencia. Sí, claro. Sí. Bueno, y eso es rabia, es más rabia, no otra cosa. Entonces yo por cerrar y ahí quedó la parada. Me llegaron carabineros amablemente a sacarnos. Su respuesta busca ser respondida, valga la redundancia, pero en el fondo eso es una respuesta, no inicial nunca, y busca otra voz que venga a responder, a hablar con él. El barrio propuesto es la mezcla de la indignación de los residentes por los cambios, el esfuerzo por definirlos y el esfuerzo por definir los problemas. Y aquí empieza a aparecer una variable estratégica también de la conformación de este tipo de actores. Cuando yo pongo el problema sobre la mesa, en parte pongo la solución. Si yo digo que el problema es tal, por consiguiente quiero que la solución vaya en esas dimensiones. Entonces también estas agrupaciones entienden eso. De alguna forma, cuando ellos ponen sobre la mesa y nombran el problema, están nombrando o están dando guías o pistas para cuál debería ser la solución. También hay una lógica estratégica detrás de cualquier discusión pública. Los vecinos son los protagonistas del barrio y el municipio y servicios públicos tienen un rol bien ambivalente porque son en parte los culpables, pero son los principales aliados. Entonces los vecinos tienen que tener esa duplicidad bien marcada. Por consiguiente, en el fondo, uno podría decir analíticamente, no es tanto lo importante los servicios del Estado con respecto a la planificación territorial, ni el municipio con respecto a esa materia, sino lo público que se está discutiendo ahí. Por consiguiente, la discusión que van a dar estas agrupaciones dice en relación con evidenciar lo negligente que han sido en sus omisiones o acciones, pero también dejando siempre abierta la puerta de que tenemos que conversar, porque así esto tiene que cambiar. Entonces tiene que ser pesado hasta cierto punto y no sobrepasarse, o ser amable, pero tampoco ser tan amable, dejémoslo así. Entonces, por consiguiente, como decía, lo que está en discusión acá es lo público. En el fondo, los vecinos que llegan a estas disputas, lo que ven es que hay un espacio, un vacío, que está actualmente ganado por intereses inmobiliarios, pero que ellos tienen que nutrir de otra forma y que tienen que cambiar los reglamentos y quizás las atribuciones. Y eso es lo que les interesa cambiar. Y por eso muchas veces estas agrupaciones emprenden caminos políticos de tratar de instalar a concejales o alcaldes, que hemos visto en Santiago con éxito y sin éxito, pero en el fondo también muchas veces estas agrupaciones definen ese camino, porque saben que lo importante es nutrir de otros contenidos en donde se valore lo barrial, en donde se valore el vecino de un proyecto urbano.
o se valore justamente la soberanía local, que es lo que les interesa a ellos rescatar. Voy a llegar a la última. Bueno, muy bien, sí. Entonces, vuelvo a tratar de responder las preguntas que hacía llegar Juan Pablo en la invitación. ¿Cuál es la relación de espacio público y actores sociales? En mi ejemplo de investigación, los colectivos nacen para dar contenido a lo público. Llámese espacio público, llámese en el fondo. Lo que ellos intentan definir es qué es lo que tiene que ser respetado y promovido por las agencias públicas, sea cual sea. Y ahí se da una pelea a nivel municipal, a nivel regional, a nivel de servicio público, a nivel de Contraloría, donde sea. Yo voy a ir a pelear esto porque creo que es lo que hay que discutir y lo que hay que proteger. Entonces el contenido muchas veces de estas agrupaciones dice relación con lo que hay que proteger, con lo que hay que promover, y lo voy a discutir en la instancia pública que sea pertinente, pero me interesa discutir eso. Y muchas veces por eso se nutren estas agrupaciones de abogados que en el fondo te indican cuál es el camino a seguir. Y también estas agrupaciones comprenden estratégicamente para dónde tiene que ir su pelea, porque su pelea es de fondo, en el fondo, de proyecto urbano. En el año 2007, 2008, por ahí, la pelea se orientaba principalmente a incorporar modificaciones a los cambios en los planes reguladores comunales, que era justamente una de las principales aristas en donde la participación ciudadana se había incorporado en la gestión del Estado, eso y el tema medioambiental. Y la pelea ha ido por ahí, tratar de generar asamblea, levantar observaciones, y esas observaciones fueran incorporadas en los planes reguladores comunales. Eso es un camino que fracasó, diría yo. Porque hay potestad del municipio, o había, no sé cómo estar ahora, acerca de absorber o no esas observaciones. Pero se puede decir, perfecto, muy lindo su trabajo, pero que le vaya bien, pero no podemos incorporarla para la próxima. Entonces, ese camino fue un fracaso, digamos así, y se abrió otra puerta, que fue la declaración particular, que pasa por el Consejo de Monumentos Nacionales, que por el Ministerio de Educación, que es otra lista. Pero ¿por qué? En el fondo hay una decisión estratégica de dónde yo voy a lograr poner mis temas sobre la mesa, donde yo voy a lograr poner el contenido que quiero colocar, que es lo público, que es el proyecto urbano, que es la defensa del barrio. Y ahí uno se va moviendo en el fondo para saber cuál es el mejor lugar para colocar. Y la última pregunta, un poco cómo se territorializan las luchas contemporáneas. Yo daré la vuelta un poco por lo que estudié, no porque diga que la respuesta es al revés. Yo creo que simplemente del territorio emanan luchas, hay procesos de identidad barrial, hay procesos de sentirse vulnerado que hacen aparecer el territorio con cierta identidad, y el territorio es contenido. O sea, no es solo defender algo, sino que yo haciendo el territorio construyo contenido político. Entonces, no es que me decido porque nadie tiene una casa tan grande, me decido juntar en la plaza, entonces la plaza adquiere importancia. O porque la ha tenido siempre, o porque empieza a adquirir importancia, o la esquina empieza a adquirir importancia, o un resbalín que es sacado para la instalación de un gimnasio empieza a adquirir importancia porque era el lugar de estadía de los niños principalmente, donde no hay muchos espacios de recreación. Entonces finalmente el vecino, es decir, la cercanía física en un territorio empieza a aparecer como unidad de análisis, como les planteaba inicialmente. El barrio basado en el vecino se empieza a vincular con otros barrios y empiezan a haber red de barrios de diferentes tipos de materias. Y finalmente el barrio, como les decía, es una construcción, porque el barrio se define en la defensa del barrio. Y los mismos vecinos van dándole contenido, y van cambiando las cosas en el camino, y van cambiando sus declaraciones, y van haciendo aparecer lugares que antes quizás no tenían la relevancia que lo tienen de ahora en adelante. Pero el barrio, de alguna forma, y vuelvo quizás a lo inicial, es una construcción en la defensa, es una construcción que se define en la defensa de los mismos vecinos. Y ahí se define de alguna forma la acción colectiva o el actor que yo quiero o que yo logré iluminar un poquito en la investigación doctoral que hice. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, es como propicio momento como para darle la palabra a nuestro amigo vecino de Ñuñoa, Camilo Brodsky.
Gracias, Carlos. Gracias al centro de estudio por la invitación. Ya, yo voy a hacer seguramente un tema breve y aburrido que igual. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que ha sido el proceso allá en Ñuñoa, o sea, que es un ejemplo. Muchas de las cosas que dice Eduardo allá se ven, digamos, se palpan todo el tiempo. Lo primero es dejar claro, en términos generales, porque hay un prejuicio instalado, digamos, Ñuñoa es mucho más que la Plaza Ñuñoa y su zona norte. De hecho, el grueso de la población ñuñoina vive en lo que se llama la zona sur, que es de Grecia al sur, donde está instalada la mayoría de las villas sociales y las poblaciones, digamos. Con algunas que pasan para el lado acá, como Villa Freire, Villa Yugoslavia, Villa México, Villa Alemania. Pero allá está el Ezequiel González Cortés, la Rebeca Mate, la Villa Olímpica, la Villa Jardín, lo que era antiguamente la Jaime Izaguirre, etc. Entonces, Ñuñoa en ese sentido es una comuna altamente segregada, donde ha tenido visibilidad, en el último tiempo ya se ha ido transversalizando, pero la visibilidad de los conflictos sociales en Ñuñoa, sobre todo que tiene que ver con el tema inmobiliario, han tenido más bien la visibilidad que le ha dado las peleas de agrupaciones de vecinos de la zona norte, que han estado peleando un poco en la lógica que plantea Eduardo, la vida de barrio, contra la inmobiliaria, proteger un poco el entorno, etc. Que si bien está bien, también que va a ser limitante cuando uno lo asume, digamos, como una lucha de carácter más político, porque también ahí se está defendiendo también ciertos privilegios, en el caso de la zona norte de Ñuñoa, o sea, porque un tipo de vida a la cual no accede ni siquiera toda la comuna. Eso es un lado. Actualmente se han ido transversalizando y han ido surgiendo peleas, digamos, en la zona sur, y también peleas que comparten sectores de la zona sur y la zona norte, que han permitido ir transversalizando las peleas, digamos, en la comuna, como para tener una imagen general. En Ñuñoa han pasado varias cosas. Yo diría que el 2007, que es la modificación anterior al PRC que se hace bajo el reinado del Sabat, que es en realidad cuando se abre absolutamente el tema del chip libre para la inmobiliaria, había libre altura en toda la comuna, etc. Eso genera las primeras agrupaciones de vecinos, en este caso la Red Ciudadana de Ñuñoa, si no me equivoco, que incluso usa un pequeño resquicio de la ley para juntar firmas para poder hacer un plebiscito. No alcanzan las firmas por un margen muy pequeño, y eso es un revés en todo caso que permite que el PRC se instale, digamos, y se arrase buena parte de la comuna. Estamos hablando de una comuna donde te están metiendo fácilmente 170, 200 proyectos inmobiliarios al año. Y donde incluso con el tema de los PRC, no sé si ustedes saben, no basta con que haya una modificación del PRC, tiene que aprobarse, hay todo un mecanismo para que salga el congelamiento de los permisos. Hay que hacer todo un trámite que permite que las inmobiliarias se pongan sobre aviso y metan los permisos antes de que se congelen, digamos, y meten los permisos así, basta con un anteproyecto que vos dibujáis en una hojita lo que quería hacer y después lo modificáis. Pero con eso ya tenéis la fecha y por lo tanto tenéis la ley, y retroactivamente después el congelamiento no sirve. Entonces meten y meten proyectos y eso ya quedó ahí. Y tú después puedes modificar el PRC, que se modificó ahora, se están haciendo modificaciones por zona allá en Ñuñoa. Y claro, bajáis la altura de 3 pisos en algunos sectores, pero ya te metieron proyectos de 15 pisos, de 8 pisos, etc. Ya no tenéis nada que hacer. O sea, por ley no podía hacer nada. Porque además por ley la Dirección de Obras Municipales no puede rechazar ningún proyecto. Porque se expone a demandas de la inmobiliaria y no hay posibilidad de rechazar un proyecto a no ser que esté mal planteado, como para entenderlo. Bueno, en 2007 viene este plano regulador y genera un primer movimiento ciudadano, digamos, o vecinal. Esto deviene en el año 2009, si no me equivoco, en un primer intento por meterse al Consejo Municipal, donde sale electo Manuel Guerrero, no me acuerdo exactamente el año. Manuel en ese momento, somos varios que participamos ahí, Manuel venía un poco con esa impronta, el tema ciudadanista, etc. Pero con Sabat el municipio era prácticamente imposible hacer nada, porque objetivamente el modelo municipal no solo replica el modelo presidencialista, sino que lo agudiza, digamos. O sea, los alcaldes son objetivamente reyes de sus comunas, básicamente. Las atribuciones reales de un concejal
son solamente aprobar en estricto rigor, aprobar presupuesto y votar PRC. Todo el resto es si tiene la venia del alcalde y el alcalde los deja hacer propuestas y el alcalde tiene la buena voluntad de permitir que uno participe más, digamos. O sea, por ley uno no puede hacer más que eso y fiscalizar. Y con Saad era absolutamente imposible hacer nada. O sea, estamos hablando de un tipo que le ofrecía combo a la concejala comunista en la época. O sea, estamos hablando de eso, no hace entonces ahí eso se estanca un poco, hay un retroceso en términos de lo que es el movimiento vecinal en Ñuñoa, que insisto en ese momento estaba básicamente radicado en la zona norte con las peleas contra el tema inmobiliario. Y ahí pasa algo que, bueno, que pasó en todo el país, porque Ñuñoa tuvo efectos concretos, que fue el 2011. Porque efectivamente en Ñuñoa el movimiento estudiantil del 2011, tanto universitario como secundario, tuvo alcances bastante profundos, dado también las características de la comuna, que es una comuna, digamos, muy volcada en el tema de la educación, donde hay muchas sedes universitarias, hay muchos liceos emblemáticos, tanto públicos como privados. Y el 4 de agosto, que fue el día que fue la repre fuerte contra los cabros, efectivamente se generó en la comuna un estado de efervescencia más o menos transversal. Ahí yo soy de la Villa Frey. Esa noche, sin previo aviso, empezó el caceroleo, estuvo todo el mundo caceroleando. De la Villa Frey deben haber bajado a cortar la calle alrededor de 1.500 personas. Estoy hablando desde la última de la abuela hasta el más chico de los cabros, digamos. Cosa que no pasó ni siquiera en dictadura. O sea, nunca había habido una protesta tan masiva. Y Ñuñoa estuvo paralizada como comuna un mes y medio. Todas las noches había protestas en Villa Olímpica y en la Plaza Ñuñoa, caceroleo, represión, todos los días, estoy hablando, todos los días. Al final ya era medio cómodo porque llegaban los pagos, la gente arrancaba los bares, había pero bueno, eso es otro tema. Pero era una dinámica ya instalada. Pero hubo protestas todo el tiempo, en las villas sociales hubo caceroleos firmes durante ese mes completo. A la Villa Frey entró fuerzas especiales 3 o 4 veces, lanzando lacrimógenas a los edificios, digamos. Y la gente lanzando cosas desde los edificios también, ¿no? Entonces, y eso permitió también retomar algo que había pasado un año antes con el terremoto. Ñuñoa también fue una de las comunas más afectadas de la metropolitana por el terremoto. En la propia Villa Frey, en Villa Olímpica, estuvimos un mes sin luz, un mes y medio sin agua, etc. En términos reales, y guardando las proporciones, porque pasó en construcción, el gobierno central no estaba operando, no hay menos todavía en las líneas sociales. Y eso hizo que el tejido social se fuera recomponiendo, porque en realidad los vecinos se dieron cuenta que la única persona con la que podían contar era el vecino. Se empezaron a articular operativos sociales con gente de las otras organizaciones, la Red Ciudadana, y eran arquitectos, psicólogos, porque hay mucha tercera edad, el nivel de pánico con el tema de las réplicas, etcétera, era muy alto. Se empezaron a hacer actividades de solidaridad y eso permitió en realidad recomponer un poco el tejido social. Yo hablo en este caso particularmente de la Villa Frey, donde fue muy fuerte. Tanto así que eso es lo que permite posteriormente recuperar la Junta de Vecinos, que tenía una señora sabatista acérrima, digamos, se recupera la Junta de Vecinos, y pasa en 2011, que también tiene que ver con que empezamos a hacer colectivos en la propia villa, a partir de la vinculación, digamos, barrial que había existido a partir del terremoto, y que también dan un poco el cauce y son un poco los que convocan a las actividades de apoyo para el 2011, y que el 4 de agosto esto se desata y sale la gente más a la calle. Y esto pasa más o menos en toda la comuna. Esto después tiene una traducción política en 2013 en las elecciones parlamentarias, cuando a Francisco Figueroa, que era dirigente de la FECH, era vicepresidente de la FECH para el 2011, se genera alcanza un 10%, entiendo, Pancho, ahí entre Ñuñoa y Providencia. Se genera eso sin un retroceso porque después de la elección de Francisco desaparece la comuna y quedó una red armada que quedó como esperando que pasara algo y no pasó nada. Y muchos se van para casa, pero que es un activo que sigue, digamos, vinculado a las peleas vecinales, a las peleas por el tema inmobiliario y otras, más o menos activas, y al tema cultural. Y esto desemboca finalmente en las últimas elecciones municipales, en que se decide ya el candidato y bueno, al final termino yendo yo y salí. Eso como para hacer un redondeo, digamos, de por qué yo soy concejal, y para que se entienda un poco el cuadro en Ñuñoa, porque a veces se distorsiona un poco.
A partir de ese momento yo les diría que hay todo un proceso de acumulación, tanto en términos de experiencia como de práctica político-social. Nosotros hemos trabajado mucho desde la Concejalía en la idea de visibilizar y fortalecer sobre todo las experiencias de trabajo en la zona sur, que nos parece que es central, porque además políticamente para nosotros es relevante en la medida en que es ahí donde están los bolsones más abultados de clientelismo de la derecha sabatista, digamos. Y si no se disputa ahí, que es donde están los problemas concretos. Estoy hablando de tráfico, te estoy hablando del tema inmobiliario, te estoy hablando de problemas de vivienda, que están completamente invisibilizados como problemas comunales. Y se comienza a levantar un trabajo ahí que, como Carlos me había pedido un poco que hablar también del tema de los conflictos. Vamos a tratar de centrarnos en eso, porque hoy día tenemos una gama de conflictos en Ñuñoa que pasan por lo inmobiliario, pasan por el tema del PRC, pero en realidad se ha abierto un abanico, digamos, mucho más variado en ese aspecto. Está por un lado todo el tema de los conflictos inmobiliarios en este momento, que tiene que ver con un problema serio en la DOM, en la elección de las municipales, donde en realidad ha habido un accionar del DOM anterior y de su continuador, que es el DOM subrogante, que la comunidad en general, y como muy bien lo graficaba el Eduardo, es eso. O sea, la gente siente literalmente no solo que están afectando su cotidiano, sino que además sienten que el gato encerrado y que se lo están cagando. ¿Sí? Que le están cagando su calidad de vida, que alguien acá está haciendo negocio, que acá está corriendo plata trucha, etc. Cosas de las cuales no hay pruebas, pero que la gente tiene todo el derecho a abogar, porque efectivamente hay demasiados aspectos sospechosos. Hay mucho uso truculento de la norma para poder instalar edificios de 7. Yo sé que esto es medio técnico y latoso, pero para que se entienda. Hay una serie de normas que tienen que ver con el uso de azoteas y zócalos, le sacan provecho para construir donde da un zócalo, construir otro piso y donde da la azotea otro. Entonces un edificio por norma tiene que ser de 7, terminar de 9. Y son puras mañas que tiene la DOM, y eso ha devenido, digamos, en cosas que han sido más o menos notorias, como lo que pasó con el edificio Botero, donde la Corte Suprema dijo que el permiso en realidad era un permiso que está dado de manera ilegal. Eso ha estado pasando en otros edificios, en otros proyectos inmobiliarios de la zona, y ahí hay un foco que tiene que ver básicamente con lo que decía Eduardo. No solo estar levantando un edificio, digamos, en tu cotidiano que te afecta directamente, porque estamos hablando de proyectos de repente de torres de 15 pisos en calles de 8 metros, donde tenías 250 estacionamientos, 340 departamentos, en un barrio de edificios de 4 pisos, donde la congestión y o sea, más allá de lo que pasa durante la construcción, todo el tema de la contaminación por polvo, los ruidos, etc. El tema de cómo modifica el cotidiano de la gente es algo que objetivamente nos revienta, les roban el sol, se sienten efectivamente desplazados. Hay una agresión que es correcta, que es concreta, y que tú la veis, sobre todo en gente de tercera edad, pero también en otros, digamos. O sea, les roban los espacios para jugar con los cabros chicos, ya no podéis salir a la calle porque está lleno de autos, en fin, hay un sinfín de cosas que efectivamente ahí hay un foco que genera un tipo de organización que en principio tiene que ver, claro, con los vecinos que están choreados con esto, y en general se juntan firmas y piden audiencia pública. Que efectivamente por ley es que van 5 vecinos designados a plantear lo que dicen y se cierra la audiencia porque no hay diálogo, por ley. El alcalde no tiene obligación de nada. Nosotros lo que estamos haciendo usualmente, porque el alcalde no da las audiencias públicas, es que hacemos una audiencia, cerramos la audiencia formalmente y después nos quedamos con los vecinos dialogando, digamos, los concejales. Pero eso no tiene ningún tipo de legalidad, digamos. Entonces, y efectivamente eso no hace más que hacer que aumente la bronca, en definitiva. Entonces hay un tipo de conflicto, un tipo de organización que surge de manera más bien espontánea, que son grupos de vecinos que se ven afectados por este asunto. Muchas veces pasa lo que dice Eduardo, efectivamente, que empiezan a escalar, digamos, estas cosas, y las organizaciones van asumiendo otro carácter, porque se van dando cuenta en definitiva, no vamos a llegar al maximalismo de decir, bueno, esto pasa por el capitalismo, pero un poco eso, si ese es el tema. O sea, la gente se está dando cuenta, ¿sí? Obvio, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Estáis convirtiendo una casa de 2 pisos en un edificio de 16, donde hay que tener metidas a familias que efectivamente en general, que es lo que ya se llaman los habitantes de paso, porque son en realidad
son edificios dormitorios, no hay gente que vaya a hacer vida de barrio, porque hay gente que va en general, profesionales jóvenes, que van de paso, compran ese departamento o lo arriendan y después cuando tienen familia se van y digamos es un permanente flujo de personas y donde nadie genera arraigo con el territorio, porque son dormitorios, básicamente, no en todos los casos, pero en muchos casos. Y donde también hay que decirlo como izquierda, y no solo como izquierda, también digamos desde el trabajo social, tampoco hemos sabido cómo construir una relación con eso, porque hay un tipo de habitante con el cual objetivamente no sabemos bien relacionarnos. Porque uno está acostumbrado a precisamente al que está arraigado, al que tiene un nivel identitario con el territorio, pero uno también está ahí. ¿Cómo te relacionáis con él? Porque tenía ahí un tipo de habitante, que es un tipo de habitante absolutamente neoliberalizado, por ponerlo de alguna manera. Entonces la pregunta es ¿cómo accedí a eso? Que es un poco también la pregunta que no se la puede hacer, porque acá cuál es el problema, que haya ganado Piñera o que haya ganado por el 26% de los votos reales, porque en realidad el problema es que acá no votó el 50% de la gente, por ejemplo. O sea, entonces, yo creo que ahí hay una cosa que uno tiene que pensar a la hora de trabajar el tema territorial, el tema político, el tema social, que efectivamente cómo salir de esa zona de confort en realidad, que es interpelar exclusivamente a los que es fácil interpelar. En este caso los que participan en la elección, o en este caso los que participan en la organización social, o que tienen algún grado de identidad, al cual apelar, ¿me entendí? No, porque así con los otros. Bueno, eso lo dejo ahí dando otros, que es una cosa que yo no tengo idea cómo hacerlo. Pero es algo que si no nos preguntamos efectivamente va a ser muy difícil revertir las condiciones de trabajo y las posibilidades reales de levantar alternativas políticas, sociales, etc. Lo otro es quedarse, digamos, es un poco cruzarse de brazos, porque en realidad lo que está pasando acá es que cada vez se está restringiendo más, ya ni siquiera es que la élite sea la que controla todo, sino que el ámbito de los que toman las decisiones cada vez más restringido y la gente está siendo expulsada del ámbito de la toma de decisiones. Y está siendo expulsada mediante el expediente de que a la gente misma ya no le interesa participar del ámbito de la toma de decisiones, que es la peor forma de ser expulsado. Bueno, como fui por otro lado, pero bueno. Se han ido articulando, como decía, otro tipo de pelea. Yo acá tomaría por lo menos 3 temas que, aparte del tema inmobiliario, que es una constante en yo tomaría. Hay un tema que es el tema de vivienda, que me iba a expresar a través de los comités de vivienda. Obviamente hay una coordinadora de comités de allegados, que no les gusta que le digan comités de allegados en la municipalidad, así que se llama comités de vivienda. Todos de la zona sur o de villas sociales, que han engarzado su trabajo mucho con el tema Loma de FP y con otros temas, digamos, al no existir la posibilidad real de apretar su pelea exclusivamente en el tema de vivienda, que se intenta dar, sobre todo desde la perspectiva de, en este caso, de la consecución de un sitio particular, que es un sitio que está en manos de bienes nacionales en San Eugenio, que quieren que pase a manos del municipio con vivienda social, lo cual el municipio dice, bueno, no sabemos cómo hacerlo, se lava un poco las manos, claro, porque en este momento la plusvalía en el sector San Eugenio está subiendo rápidamente en todo lo que era el sector Ñuble, Vicuña, etcétera, y eso está vinculado con otro proyecto que es el proyecto del Mall Vivo, que está en Ñuble con Vicuña. En torno a esa problemática, la del Mall Vivo, es que hoy día se están articulando y se logró articular una suerte de coordinadora de las organizaciones de la zona sur. Donde inicialmente la gente de la Junta de Vecinos la guía la portada, estaba ahí que la Junta de Vecinos que limita directamente con el mall, pero se logró articular en primera instancia a toda la franja de la zona sur en contra del Mall Vivo y la coordinadora del Mall en este momento, y donde ahora también están arribando organizaciones de la zona norte. Esto genera todo un tema para la municipalidad, porque en realidad efectivamente la municipalidad no puede negar un permiso. Entonces la única manera de tener ese proyecto es generar un nivel de presión desde la comunidad que efectivamente haga inviable el mall, pero en términos legales es súper complicado. El mall prácticamente ya está asegurado, y es muy complicado trabajar con las organizaciones vecinales sin generar esa falsa expectativa de que vamos a parar el mall, porque a uno le dicen, bueno, ustedes pueden parar, pero no podemos, porque ahí en realidad la única posibilidad de tenerlo efectivamente a partir del empoderamiento de las comunidades, y que las comunidades generen un nivel de presión, incluso a nivel de gobierno central, que impidan el tema. Ahora también, por suerte,
por suerte el proyecto tiene harta irregularidades, lo que permite todavía agarrarse por algunos lados y tener algunos resquicios. Yo les diría que lo más interesante del caso del Mall Bio es un poco lo que ha generado, que ha permitido generar una articulación a nivel de las organizaciones de la zona sur de la comuna que no se había generado. No se había generado, yo les diría, por lo menos desde finales de los 80. Y ha permitido a la vez que el sector sur reconozca una identidad propia y se reconozca como una Ñuñoa que no es la Ñuñoa de la que se habla, que se reconozca como una Ñuñoa, digamos, fundamentalmente articulada en torno a poblaciones y a vidas sociales, por lo tanto con una identidad distinta, que no pide ser subsumida en la identidad de la Ñuñoa de la clase media alta, sino que pide, digamos, su lugar en términos de integración en esa comuna. Y por lo tanto pide también una suerte de reconfiguración identitaria de la comuna. Esto seguramente también va a devenir de otras cosas, porque hay una serie de problemas que van a explotar en la zona sur. Tiene que venir todo el tema del TRC para las modificaciones del TRC en la zona sur, donde efectivamente ya en la zona norte a la inmobiliaria se le acabó el paño y ahora van a querer meter mano allá. Eso es todo un tema, o sea, cómo enfrentar a tiempo eso, siendo que ya se están metiendo permisos para la zona sur, por un lado. Viene el tema de la clínica trucha que armó Sabat, que es un elefante blanco, que le cuesta no sé cuántos millones a la municipalidad mensual, pero que en la medida en que tú tenés una coordinación de organización en la zona sur, te va a poder permitir levantar, por ejemplo, coordinadoras o comités de defensa de la salud pública. Porque una de las peleas que estamos dando algunos de los concejales allá es ver cómo evitar que esa clínica se licite y termine, no sé, en manos de la Universidad de los Andes, con doctores que por la libertad de conciencia van a decidir no hacer abortos, por ejemplo, y sino que cómo hacemos que esa clínica pase al servicio saludoriente, en este caso. Hay una propuesta de la administrada de Chile, la Chile no tiene plata, bueno, ahí hay un problema también con el gobierno central, en fin, pero hay que ver cómo evitar que en realidad que esa clínica pase a manos de los legionarios de Cristo de Loco, o sea, que en realidad se trata de eso, básicamente, porque una clínica que básicamente hay que atender a la gente del sector sur. Entonces, la posibilidad de ir articulando esta coordinadora en la zona sur yo creo que es central. Yo les diría que es como lo más novedoso en este momento en Ñuñoa. Aparte del fortalecimiento de todas las peleas por el tema inmobiliario, por todo lo que han sido los fallos de la Suprema y de la Corte de Apelaciones en materia inmobiliaria, digamos, que también le ha dado un aire a la pelea de la zona norte por el tema inmobiliario. Y hay otro tema que no es en Ñuñoa, pero del cual me ha tocado participar, que creo que es relevante, que es una toma de terreno en San Joaquín, en Barasmena con Santa Rosa, del Comité número 14. Y es interesante, ¿por qué? Porque a mí me tocó hacer el trabajo poblacional en los 80, pero el tipo de, para hablar en viejo, el tipo de sujeto con el que se trabaja, por ejemplo, estas nuevas tomas de terreno, es muy distinto, no radicalmente, no es muy distinto, porque estamos hablando de pobladores que tienen educación universitaria, o que tienen formación superior, ya sea técnico o profesional, o son obreros calificados, o empleados, y que ya no son los pobres del campo de la ciudad, por ponerlo de alguna manera, sino que es una franja que queda arriba del límite de los que pueden recibir ayuda social del Estado, pero abajo de los que tienen capacidad propia de ahorro para resolver el tema habitacional. Y es una franja enorme, y el tema ahí es que el tema de la vivienda es un tema que viene con un nivel de explosividad potencial enorme en los años que vienen, porque se está generando una demanda por vivienda que es radical, yo se lo digo. O sea, el tema de que haya comités de llegado en la Villa Freire te habla de eso, porque ya tampoco es el comité de llegado de la gente que solo quiere la casa propia, es lo que no sé, que ya es un nivel de necesidad que existe en términos de la vivienda, y hay un nivel de exigencia en torno a la vivienda, porque esto tiene que ver también con los planos, con los distintos planos, como lo que hablaba Eduardo, porque hay una demanda por un lado, y que es inicial en todas estas luchas barriales más de nuevo tipo, por ponerlo de alguna manera, que tiene que ver con la protección de tu espacio cotidiano. Que esto del grupo de vecinos que le van a chantar el edificio y dicen me va a quedar la cagada porque se llenar de auto, etc. Y eso efectivamente no tiene otro fondo que la defensa del espacio cotidiano. Después tú te vas dando cuenta que efectivamente eso es vinculable y está vinculado a una lucha por derecho.
porque lo que se está afectando en realidad es cómo el mercado se te mete en tu cotidiano, en tu día a día, porque eso es lo que está pasando. Ese edificio no es solo un edificio, ese edificio es la expresión del mercado, es la expresión del lucro alterando tu día a día, para ponerlo de alguna manera. Por lo tanto, un segundo nivel, y que es lo que pasó, por ejemplo, en el caso del mall, donde la primera demanda no fue, oye, paremos el mall, sino que viene una demanda por participación. O sea, pues, si van a hacer esto, por lo menos pregúntenle a las comunidades antes de hacerlo. O sea, que esto sea un diálogo. Si las comunidades no es que tampoco hay un tema, no hay un tema de conservacionismo, sino que también hay un reclamo por mayor participación en términos de las decisiones que afectan el cotidiano de cada comunidad y de cada vecino. Que yo creo que en ese tránsito, en el tránsito del tipo que vive en una casa, le chanta un departamento al lado y dice, esto no puede ser, a juntarse con los otros vecinos y pedir participación, ahí ya va a ir construyendo efectivamente una comunidad, ya no una demanda en solitario, por lo tanto ahí ya va a ir construyendo un colectivo de alguna manera. Y que es cuando empezaron efectivamente a politizar hasta cierto punto esa demanda, o sea, en términos objetivos, no estoy diciendo que en términos partidistas. Y en esa demanda por participación hay también una demanda por control. Hay una demanda por mayor control sobre los cambios en tu entorno. Que yo creo uno de los techos, digamos, políticos de este tipo de peleas, cuando las comunidades empiezan a dar la pelea por el control territorial, en definitiva. No estamos hablando de un control territorial absoluto, porque estamos hablando de un control territorial donde tengan no solo participación en las decisiones, sino que también puedan impulsar decisiones respecto de su entorno. Sean estas, levantar un jardín infantil, una plaza, armar un centro de reciclaje, una huerta urbana, lo que sea. Pero es cuando ya no solo reacciono porque me molestan y se me están metiendo en mi metro cuadrado, sino que paso a pedir participación en las decisiones de mi entorno. Y en tercer lugar, ya no solo quiero participar de las decisiones, sino que quiero tomar decisiones y hacer propuestas para modificar mi entorno, de acuerdo a lo que se discuta colectivamente. Yo creo que ahí hay un primer paquete que tiene que ver con estas luchas más barriales, que tiene que ver con estas luchas más de lo territorial micro, para ponerlo de alguna manera, que después sí pueden escalar efectivamente ya lo que uno conoce más bien como las peleas más, digamos, las luchas sociales de mayor alcance, que es cuando se empiezan a engarzar ya con la pelea derechamente, digamos, para la redundancia, por derecho. O sea, cuando engarzáis esto con las peleas por el derecho a la vivienda, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, que es precisamente, creo yo, en términos de lo que un agitador o delante quiera decir, pero un poco, digamos, el tipo de orientación que hay que no dar, porque uno no está por orientarse, uno está metido en la misma pelea, si uno está peleando efectivamente con lo mismo, la lógica leninista de que uno está afuera como ya no corre, digamos, sino que cómo hay que ir empujando y encauzando ciertas peleas que tienen precisamente con ir del menos al más, porque hay que entender, y así como hay que entender, para poner un ejemplo, el tema de los planes reguladores o el tema de las elecciones reguladores que están definidas por ley, y tú tienes que explicar a los vecinos lo que hay que hacer entonces es cambiar la ley. ¿Entendí? Porque si no cambiáis la ley, general, la ley constitucional orgánica de municipalidades, si no tenéis concejales con mayor poder de incidencia y decisión, si no tenéis por ley mayor control ciudadano y territorial de las decisiones que se toman a nivel municipal, no sabéis nada. Está bien, tú te puedes organizar para responder y para resistir ciertos embates del neoliberalismo, digamos, o del mercado en tu cotidiano. Pero si tú no vas poniendo el horizonte más allá y no te das cuenta que efectivamente no es posible ponerle freno a esto y modificar las condiciones, digamos, actuales de vida del pueblo chileno, digamos, no me queda. Si no nos damos cuenta y por lo tanto si no se instala el dato de que los cambios tienen que ser estructurales para ser efectivos, no hay vuelta, porque todas estas luchas barriales son aún en un estadio de lucha de resistencia, frente a un hecho ya dado, frente a un avance ya avasallador y prácticamente sin contrapeso de parte del modelo. Entonces, de momento solo estamos resistiendo y la única manera de ponerle foto a esto efectivamente es instalar la necesidad de cambios estructurales. Y en ese sentido, cuando uno logra vincular estas luchas, estas micro luchas barriales,
micro peleas territoriales, cuando logra avanzar de la defensa del interés propio a la defensa del interés colectivo a través de la participación y posteriormente a través del control, y de ahí a la lucha por derechos transversales. Yo creo que es la forma precisamente en que vamos a poder hablar de ese 50% que no votó o ese habitante que no sabemos quién es. Cuando vais develando efectivamente que la pelea que tú estás dando en la Villa Olímpica por vivienda es más o menos la misma pelea que eventualmente tú vas a estar dando en una de estas torres porque te están cobrando el arriendo de los espacios comunes, donde la inmobiliaria sigue siendo dueña del salón de eventos. ¿Tú crees que eres dueño de eso? No eres nada, dueño de nada, te lo siguen cobrando, el administrador te lo pone en la inmobiliaria. En realidad eres un poco cautivo de la inmobiliaria en ese caso. Entonces yo creo que hay que tratar de apuntar hacia allá. Con respecto a la toma, yo quería comentar un par de cosas con respecto a eso. Yo creo que también ahí hay que tener claro y es interesante tratar de tenerse ahí, porque ahí hay otro tipo de problemas. Y yo creo que efectivamente los que trabajan en temas de territorio, etcétera, sea a nivel de estudio o sea a nivel de activismo político social, hay que tener efectivamente mucho ojo con el tema de vivienda. Yo creo que y una de las apuestas nuestras ahí en la 914 es que efectivamente, porque estamos hablando de un terreno muy chico, o sea, un paño chico para 40 familias, ya no hay que pensar en esas tomas épicas de los 70, 80, ahí, o sea, donde tú movías miles de familias. Yo creo que la última característica fue la toma de Peñalolén. Que a mí me tocó también vivir de cero, porque yo era la zurda de esa. Y claro, donde efectivamente la toma de Peñalolén era una ciudadela, o sea, tenía leyes propias, era como, funcionaba mucho mejor que afuera muchas veces, pero claro, esas tomas ya son, yo creo que no imposibles, pero son cada vez más inviables por la propia configuración del sujeto popular que busca acceder a la vivienda, por la propia configuración urbana, donde vos ya no encontráis esos paños. Entonces quizás hay que darle una vuelta, porque puede operar el tema de las microtomas muy perfectamente, digamos, donde además las peleas son de otro tipo, porque ahí tú en realidad es la pelea con el privado muchas veces quiere vender, en realidad hay como generar la mediación con el Estado a través de la municipalidad, y ahí por un lado hay otro tipo de sujeto, por otro lado hay un tipo de demanda que yo creo que va a explotar efectivamente. Y en la medida en que experiencias como la 914 funcionen, es muy probable que se vayan replicando. En San Joaquín, en los últimos meses, el mes que se hizo la toma, que fue hace 2 meses, 3 meses, se hicieron 3 o 4 intentos de toma, en 2 fines de semana, por distintos comités, no coordinados. Lo que te habla de una necesidad real, concreta. Entonces, bueno, eso yo dejo eso ahí como para darle una vuelta, porque hay un tema ahí. Y lo otro, bueno, yo creo que, ya que me pasaron un papelito que hice tiempo, voy agradeciendo más. Eso sería. Muchas gracias a Eduardo y a don Pablo. Antes de pasar a una, esperamos muy breve ronda de preguntas, porque después en taller vamos a trabajar más profundamente estos temas. Quisiera darle la palabra a Juan Pablo Paredes, el investigador del CEDER, está jugando de local en este momento, que va a hacer un breve cierre, ojalá con más preguntas que respuestas respecto a lo que se ha conversado en esta sesión. Muchas gracias. Va a ser muy breve, muy breve. Porque quiero dejar espacio para las preguntas. Me imagino que hay mucho que conversar acá, así que para que podamos aprovechar ese tiempo. Voy a partir, junto con ambas presentaciones, de entender al barrio como una unidad territorial de experiencia colectiva, pero también polémica, ¿no? De vecinos, es decir, de actores. Y de alguna manera con eso lo que quiero es combinar las 3 claves de lectura, de alguna manera que estaban presentes en el título de la presentación, ¿no? Y esa acción, ese conjunto de vecinos articulados, que viven una experiencia en común y comparten un territorio, claro, están situados, están emplazados en un espacio social que es conflictivo, ¿sí? Pero el hecho de que sea conflictivo, que tenga problemas, no quiere decir que el conflicto se dé de manera expresa, se muestre por su propia forma, sino que las condiciones son adversas. Lo que quiero decir es que
junto con Camilo, estoy muy de acuerdo con que hay que poner el foco en la mercantilización del derecho a la ciudad, ¿no? La mercantilización de la ciudad, cómo la mercantilización nos ha quitado un poco, nos ha usurpado, como decía Eduardo, ese derecho. Y eso me parece muy interesante. Pero a su vez, el conflicto está dado por la forma en que los actores sociales y los movimientos sociales definan el conflicto, definen la situación conflictiva en tanto tal. Y ahí es muy importante la doble cuestión de la cuestión moral afectiva, ¿no? Hay una política de afecto, sin duda, pero hay una cuestión moral también de definir el conflicto, porque yo me siento dañado por lo que está ocurriendo con la mercantilización, pero también hay una cuestión política, ¿no? Me usurpan el derecho. Y esas dos cuestiones me parecen muy claves a la hora de discutir. Y en base a eso yo voy a presentar simplemente 4 claves de lectura muy rápidas, para de alguna manera poder discutir ahora brevemente y después dar espacio a la discusión que viene para enmarcar un poco la segunda parte de la actividad. Primero, partir desde la base de que es sumamente importante considerar la importancia de la acción colectiva, ¿sí? Del trabajo de la acción, como dijo Eduardo, ¿no? Porque la acción colectiva puede parecer muy simple, no lo es un trabajo, ¿sí? Cuesta, pregúntale al estudiante, ¿no? 2011, fin al lucro, adiós cae, todavía no cae. Entonces, dense cuenta, ¿no? La acción colectiva no es una tarea fácil, no logra las cosas de inmediato, no por el hecho de realizarse la acción colectiva se logra el horizonte, y ahí me gustaría darle una connotación diferente un poco a lo que habló tanto Camilo como Eduardo, y hablar directamente de que la acción colectiva, al menos como la estamos formulando acá en actores colectivos y movimientos sociales, asume un principio activista. La acción es activista, ¿sí? Son activistas de sus causas en este punto, ¿sí? Ese como primer eje de lectura, ¿no? La acción colectiva, su connotación contenciosa y la cuestión activista, ¿no? Es decir, una suerte de reiteración o conducta habitual de esta cuestión contenciosa. En segundo lugar, la cuestión con la que casi terminaba Camilo, las redes y la articulación en un espacio de oposición, de lucha, de conflicto. No voy a señalar mucho, pero me parece muy interesante cómo se van articulando las luchas de barrios que señalaste tú, o cómo se van articulando diferentes luchas en un espacio territorial. Y ese doble juego, ¿no? Articulación desde el punto de vista de estas cosas que por derecho nos compelen a todos, cuestiones morales, afectivas, pero también por oposiciones, es decir, hay resistencia, hay conflicto, hay gente que está en una óptica muy diferente de la nuestra. En tercer lugar, la espacialización y territorialización del conflicto en un doble registro, ¿no? Hay una inscripción territorial, espacial, ¿sí? El barrio, la zona, la calle, pero también hay una inscripción corporal, ¿sí? El cuerpo también se vuelve importante al momento de territorio de lucha. En esta figura del primero que es activista, ¿no? También el cuerpo es un territorio que está puesto en escena, ¿no? Y por último, la última clave de lectura que quisiera poner en juego, que no la perdamos de vista, tiene que ver con la presentación de Camilo principalmente, y tiene que ver con la relación con lo institucional, ¿sí? Lo institucional opera. Puede ser como un opositor, puede ser como una red de apoyo, pero está ahí, y lo institucional no puede quedar fuera, y nos pone un doble problema, ¿no? O un problema bidireccional. Por un lado, toda la lógica de la autogestión, de la autonomía, pero versus la lógica de la heteronomía, es decir, encontrarnos con el otro, ¿no? Con lo otro en este punto desde un punto de vista institucional, y la presentación de Camilo fue notable en ese punto. Y desde ahí, preguntarnos tan simple como pregunta a eje que va terminando esto, que permite cerrar esto, o abrirlo, la relación que existe entre esta figura activista, los movimientos sociales, las luchas territoriales y la cuestión de la democracia. Creo, y con esto aporto, y creo que este es el aporte que estoy haciendo, la pregunta es, como bien lo señaló tanto Eduardo en algunas indicaciones, pero con mayor fuerza me parece Camilo, la cuestión de la democracia, es decir, acción contenciosa, activismo, ciudadanía activista en función de la democratización. Y desde ahí me gustaría simplemente señalar, junto con Eduardo ahora, la cuestión del aprendizaje, del saber, porque mi convicción es, y ahí aliento la discusión que viene ahora, de que se tiene que dar, por las dificultades que planteaste, ¿no? Un activismo por la democratización en conjunto con una militancia por la democracia. Creo que hoy día ser militante de la democracia es una cuestión sumamente importante en el marco actual
de desdibujamiento justamente de la democracia. Por lo tanto, se invita a un activismo de la democratización. Eso. Gracias, Juan Pablo. Damos la palabra ahora para ojalá un número reducido de preguntas. Las juntamos y luego le damos un tiempo a Eduardo y Camilo, considerando sobre todo que lo que viene después, donde no van a estar ni Eduardo ni Camilo, va a ser un trabajo ya más nuestro, reflexivo, en modalidad taller, donde vamos a poder desarrollar más ampliamente nuestras posiciones, digamos, pero aprovechando que los compañeros todavía están, les pediría precisión para aprovechar el tiempo que nos queda. Bueno, principalmente mi pregunta ha enfocado a algo que habló Camilo, que él decía que él no sabía cómo acercarse o cómo expresarse hacia un sujeto neoliberalizado como el que vive, por ejemplo, en el departamento, que se moviliza a diario en auto. ¿Cómo ustedes dos, Eduardo y Juan Pablo, pretenderían hacer eso? ¿O cómo se les ocurriría? Porque a mí, al igual que Camilo, no tengo una idea concreta de cómo llegar a eso. Podemos juntar las preguntas, si hay más. Hola, Alejandro. Me gusta abarca de cómo trabajar en territorio donde son los mismos actores colectivos los que defienden a estos actores que gestan el problema. Algunos casos, por ejemplo, en Catemu, la Fundación Chagre de Angloamérica, por ejemplo, realiza actividades o pequeños concursos. Por ejemplo, hay ocho juntas de vecinos, trabaja con 4, las defiende y hay otras 4 que son perjudicados. Y esas mismas otras 4 son las que defienden a la misma fundación. Por ejemplo, otro caso donde el vertedero en Maipú la empresa trabaja con ciertas juntas de vecinos y a la otra la aparta. Y al final terminan discutiendo, peleando entre ellos. ¿Cómo trabajar con esos territorios donde prácticamente como que se compra a los actores sociales el beneficio propio de la misma empresa? Sí. En la misma lógica de la primera pregunta, hay esta idea de la coordinadora en contra del MOL. Me parece que no sé si que ahí hay como alguna luz de cómo uno es capaz de enfrentarse o ahí cómo se conflictúa más la relación con las personas que son mayoría, que están identificadas con la cultura neoliberal, la cual el MOL es parte fundamental de esa identidad. O sea, si que ellos van en auto solo, como decía al principio, van en auto solo al MOL. Que es distinto cuando uno dice una coordinadora contra un vertedero o una coordinadora con la AFP, que se va evidenciando en la práctica que son cosas que te van limitando tu vida. Pero en el caso del MOL, el MOL es como ese espacio donde gran parte de los chilenos va a encontrarse y termina siendo paso constructivo de una nueva identidad que, digámoslo o no, se ha ido dando en una nueva generación. No sé si que en ese caso, particularmente de la lucha contra los MOL, tal vez existe como ahí algún, no sé, lo dejo boteando pensando que puede haber tal vez como una pelea que es distinta tal vez a la otra, y como esa tal vez es una pelea distinta, las soluciones también pueden ser diferentes. Así que ahí tienen experiencia o cómo hacer esa discusión para conocer. Bueno, las últimas 2 preguntas, por favor. 3, ya, 4. Ya, contigo. En este contexto de lucha, de reivindicación y de democratización que han expuesto, ¿cuál sería, a su parecer, el rol que está adquiriendo la noción de patrimonio en él? Una pregunta para ambos, para Camilo y para Eduardo. Me gustó mucho la presentación de Camilo, el vínculo que hizo con el movimiento estudiantil de 2011. Me gustaría saber qué pasa después en ese proceso de movilizaciones muy fuertes que hiciste mención,
para generar un aprendizaje en este barrio sobre política, también vinculando a la parte que hacen por allá, también para Eduardo, si también pudo ver eso en estas movilizaciones que hacen en los barrios. Señor. Camilo hablaba en un minuto respecto a las emociones y lo político de sentirse tal vez pasado a llevar. Me quiero quedar con el sentido de pertenencia que hoy día, digamos, los grupos, como tú hablabas, de esa población flotante, dormitorio, y ese cuesta hacer ese vínculo. Ese sentido de pertenencia hoy día está poco solidarizado, está poco acompañado. Y por otra parte, me gustaría preguntarte también a Camilo, ¿tú crees que hoy día, por ejemplo, estos movimientos sociales, estas luchas, tienen una visión, un objetivo determinado y después ese sentido de lucha se termina, se desvanece y ya después no tenemos otra pelea, y allí donde nos vamos disolviendo un poquito en las luchas? Tenemos un objetivo, por eso luchamos, logramos el objetivo, pero después nos disolvemos, o no logramos nada y nos disolvemos. La verdad que me gusta más y me hubiese gustado más, Camilo, digamos, reflexionar desde el punto de vista más poético, ¿no? No sé qué falta eso, ¿no? Y la pregunta va de que de una u otra forma las tensiones que se dan entre lo institucional y lo más under o lo más popular está justamente en eso, ¿no? Cuando nos institucionalizamos como que perdemos algo, como que nos matan el alma, nos matan el corazón, ¿no? Yo no he dejado de ver, y es parte también de la pregunta que hago yo, no he dejado de ver un concejal o una autoridad, alguien que se mete a lo público, que venga del mundo del arte, que no se contamine y no se pierda. Pues yo trabajo en la legua, y la gente de la legua le pide a grito al Rulo que cante, y ya no canta, le pide a grito, digamos, al Johnny, que cante, y ya no canta, Entonces, y hablo de un espacio definido que es la legua, ahí donde soñamos, digamos, junto con los pobladores y en donde resistimos también, y los espacios más bellos de resistencia de la legua siguen siendo la cultura, dentro de un mundo tan grotesco como es la legua, en donde también yo pienso que hay que hacer una reflexión en torno a cómo el mercado al mundo de los pobladores lo ha contaminado y lo ha metido dentro del narco, el mundo narco, que es una cuestión feísima y grotesca, pero que es la misma lógica del mercado, a fin de cuentas. Yo siento que el arte es la gran resistencia, pero ahí es cómo se genera, digamos, y yo le temo, digamos, también a los diputados, no sé, si Florcita Motúa pierde locura, siendo diputado, loco. Entonces, yo no sé, me hago esa pregunta, Camilo, y yo siento que cómo lograr romper esa tensión, porque yo prefiero artistas, yo no prefiero, o sea, yo digo, bueno, yo quiero más poetas, no quiero más digamos, más autoridades públicas tratando de resistir desde ese espacio, no sé, lo último que digo, o sea, y el poder también, cómo nos mata. Yo era amigo y viajaba, porque, o sea, conocido, ¿no? Viajaba permanentemente a Aysén, y ahí, digamos, el Iván Fuente lo metieron a ser diputado y lo cagaron, Entonces, yo le decía a Iván, no te metas, Iván, te van a masacrar adentro. Bueno, el hombre tenía su sueño y ahí se metió. Y así también otros tantos se han metido dentro de la máquina y terminan perdiéndose. No sé, una pregunta que hago. Desde la pasión, ¿no? Bueno, le damos la palabra entonces a Eduardo Camilo, muchas gracias. Cortito, para ir cerrando, porque está esperando ya el café y la etapa que viene, vamos a alcanzar. Entonces, Eduardo y nuestro concejal y poeta, además, Camilo Proto. A ver, bueno, para allá uno tiene algunos recursos de respuesta, yo no tengo respuesta para muchas de las preguntas. ¿Cómo se puede trabajar con el sujeto neoliberalizado que plantea Camilo? Y ahí se salvó porque dijo que no tenía la respuesta, entonces no pasó a los restos. Pero yo tampoco tengo idea cómo se trabaja con el sujeto neoliberalizado. Yo creo que, siguiendo la clave de Camilo, hay que, supongo que, por ejemplo, que disminuir la escala temporal con lo que se trabaja en términos de arraigo. La tradición es llegar, comprar, tener familia y después irse quizás cuando está en el ciclo vital así, en nido vacío.
una familia muy tradicional. Bueno, eso hay que desarticularlo, ¿no? Hay periodos de 5 años, ¿no? En donde hay que vincular por peleas muy concretas, muy específicas, y ver si el barrio en esos 5 años pasa algo y tratar de vincularlo en ese contexto. O sea, yo he sido habitante tradicional de la Florida por mucho tiempo, pero también he vivido en edificios de Providencia y Ñuñoa. Y perfectamente me vincularía con alguna pelea territorial en ese contexto, pero obviamente en el tiempo que uno está ahí nomás. Entonces también quizás desacralizar ese arraigo tan permanente en el espacio y abrir a ciclos de tiempo menos prolongados, diría yo, pero es una idea, no tengo nada muy trabajado en ese contexto. Ahora, ¿cómo trabajar con territorios que tienen diferentes organizaciones que algunas son cooptadas por el enemigo o la oscura fuerza, no sé qué? Pero ahí yo creo que la respuesta está, y es trabajo prolongado. Yo creo que no soy yo el que da la respuesta, sino que uno puede ver diferentes comunas o diferentes espacios, como plantea Camilo, o como ocurrió en Santiago Centro con el barrio Yungay, donde había una junta de vecinos que era proclive a apoyar todo lo que el municipio le dijera. Ahí tuvo que parar la junta de vecinos, y es súper difícil, y son muchos años de pelea, pero aparentemente esa es la respuesta. Yo no tengo otra respuesta que la misma respuesta que han tenido los mismos vecinos, trabajando, hasta quitar de alguna forma el poder a esa organización media muerta, porque en realidad no es que uno se la quite porque la otra sea legítima y uno logre necesariamente como arrebatárselo, sino porque es una organización muchas veces vacía o no legítima. Y la única forma es a partir de legitimidad, de pequeñas peleas, de pequeños contenidos. Por lo menos esa es la experiencia que yo conozco y que creo que es la más relevante a rescatar, que son lo que han hecho específicamente que yo conozca en el barrio Yungay y la experiencia que plantea Camilo ahora. Ahora, ¿qué pasa con el concepto de patrimonio? Despreciado por el mundo artista en tiempo esta parte, porque ya está tan de moda que lo evitan. Yo creo que como cualquier concepto, el concepto finalmente cristaliza una lucha, una preocupación. Y yo creo que hay que considerarlo así. Es decir, hay que considerarlo como un cuidado que uno tiene que tener por lo construido en un contexto de rápido cambio. Un cambio rápido. En el fondo, hay lugares que tienen que permanecer y hay lugares, y la valoración de eso lo tienen que dar las comunidades. Y en ese contexto yo entendería así el patrimonio. No obstante, también el patrimonio en la actualidad también es parte de una estrategia, que por ahí se trata de hacer freno a los cambios urbanos acelerados que están ocurriendo en muchas comunas. Entonces tiene hartas facetas. Yo creo que el concepto en sí mismo sirve en tanto refleja una preocupación, y esa preocupación también puede ser estratégica en términos de que se va por ahí la pelea, porque por ahí resulta detener el avance inmobiliario. Y finalmente, ¿qué vi yo de las agrupaciones y de aprendizaje político? Y aquí es nuevamente un poco lo mismo. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Los líderes de muchos de estos grupos son líderes de los 80 y los 90 de la lucha política barrial, poblacional o universitaria, que nacen chicharra cantando y son los líderes de los grupos. O sea, yo creo que los procesos que se dan en estos espacios, cada época tiene sus espacios políticos que se dan en estos espacios. En las peleas territoriales van a después, sin duda, a decantar en procesos, en el fondo, en procesos políticos posteriores en otros espacios. Entonces, yo por lo menos las agrupaciones que vi eran, la mayoría, o la mitad al menos, eran lideradas por gente que había pasado, que tenía capacidad técnica en términos que había pasado por la educación superior y tenía experiencia en trabajo político en la universidad entre los 80 y los 90. Pero también a eso, o sea, eso es una parte, y la otra parte son técnicos que se ven investidos de alguna forma de un poder político que nunca tuvieron. Es decir, arquitectos, abogados, educadores populares, que en algún momento son los que canalizan la pelea y se ven en la punta de la lanza. Ahí me pierdo un poco, yo no sé cómo seguir y cómo proyectar de ellos un aprendizaje político, pero me imagino que una vez que adquieren esa expertise, llamémoslo así, o esa preponderancia política, van a seguir peleando en diferentes planos. Pero nuevamente aquí, tanto como en la Junta de Vecinos como en esta pregunta, hay una diseminación de conocimiento político que queda ahí.
y que en algún momento se va a cristalizar en esta pelea barrial o en otra, llámese basural, llámese donde voy a llegar a un edificio en altura, llámese donde voy a instalar una antena, o tren rápido Valparaíso, Santiago, aparece. Yo creo que hay un conocimiento que no queda, no queda, o sea, no queda muerto, no se mueve, sino que queda establecido y que es el recurso básico, diría yo, para el auge de este tipo de agrupaciones más locales, de peleas más locales. Eso, en términos como de pregunta y tratar de dar alguna respuesta a estas cosas que no hay respuesta. A ver, sí, voy a tratar de acordarme de todo. Tengo un problema de memoria, sobre el tema del MOL que lo planteaban por allá, lo que pasa es que bueno, ahí hay dos dimensiones también, o sea, en términos de que hay una dimensión que es la dimensión concreta que tiene que ver con el tema inmobiliario, que te van a chantar un MOL, una mole, en estricto rigor, en una esquina, que se va a poner tu población, que te va a llenar de autos, que te va a dejar con la cagada, digamos. Y la cosa es cómo pasáis de eso, que yo creo un poco el trabajo que se ha ido haciendo, porque también está el otro plano, que es el plano simbólico, que es un MOL. O sea, tú al ponerte un MOL, tú podrías hacer la lectura y claro, que estás imponiendo el templo del consumo. Pero esa lectura simbólica es una lectura que no todos hacen. O sea, en primer lugar, tú tienes que tener claro que lo que hay ahí es un problema concreto, que es un problema efectivamente de modificación radical del espacio urbano tuyo, del espacio urbano colindante con tu casa, que sea cobertor, y donde obviamente también los tipos de la gerencia del MOL, tuvimos una reunión con ellos en el consejo, y yo agarré a putear con ellos, que porque también te llevan para los blancos, pues eso lo hacen en todos lados, ¿no? Y entonces tiene al tipo y le dice, y van a hacer, van a poner área verde, pues claro, o sea, venía pauteado, venía con la punta hecha, de lo absurdo. Pero se ha logrado, a través de esta coordinadora, ahora yo insisto, yo creo que hay también un reclamo ahí que tiene que ver también por ciertas características socioeconómicas de Ñuñoa y socioculturales sobre todo, o sea, porque igual hay un nivel de escolaridad relativamente alto, incluso en los sectores, digamos, de la zona sur de Ñuñoa. Además hay una tradición de pelea más o menos protota, sobre todo en algunas juntas de vecinos más activas como la de la Villa Olímpica, la de Ezequiel González, que vienen de peleas también más politizadas, lo cual permite introducir la variable efectivamente, porque es algo que ha salido en las reuniones, o sea, permite meter en el tema la variable concreta que te están metiendo un MOL al lado en la puerta de tu casa, permite meter la variante de que bueno, pero además esto es el consumo, el mercado, el capitalismo. O sea, eso se ha podido dar, pero claramente no es el articulador de esa demanda, ¿entendí? Pero sí ha permitido, y yo creo que lo que subrayaría de esa experiencia tiene que ver con la posibilidad efectivamente de articular una coordinadora a nivel de la zona sur y recuperar identitariamente una zona de Ñuñoa que estaba completamente diluida y que no lograba autorreferenciarse y autoidentificarse, y que ahora lo está haciendo. Y eso ha sido una buena medida hacia el tema del MOL, porque también ellos saben que ellos no son los que van a poder ir al MOL, ¿cachai? Eso lo tienen clarísimo, porque saben que ese MOL no es para ellos. Y saben que ese MOL implica que después los van a sacar de sus casas para construir edificios donde se meta gente que sí va a poder ir al MOL. Entonces ahí tenía un antagonismo que, claro, al cual sí le voy a sacar punta. Porque ese es el antagonismo que te permite decir, ojo con lo que implica este MOL. Porque eso implica una transformación urbana de todo el sector. El MOL es la punta de lanza. ¿Entendí? Y el MOL es una de las razones por las cuales sube la plusvalía. Cuando sube la plusvalía no les quieren pasar el terreno a los comités de llegado para hacer vivienda social, porque la vivienda social le bajaría la plusvalía al otro edificio. ¿Entendí? Entonces, cuando tú te das cuenta que todo funciona así, y ellos se van dando cuenta, las organizaciones vecinales, bueno, obviamente se va radicalizando el discurso y se van plantando mucho más en la dura frente a estos temas. El tema patrimonio, yo acá voy a ser súper, medio cabrón. O sea, yo creo que el tema patrimonio tiene muchas aristas, pero en términos de para lo que a uno le sirve, porque es política en definitiva, y así como los partidos y las organizaciones son instrumentos que le sirven para alcanzar ciertos fines objetivos, digamos, no son fines en sí mismos. El patrimonio en este caso para nosotros ha sido clave porque ha sido un instrumento útil para declarar zonas amenazadas por la inmobiliaria, convertirlas en zonas típicas, o edificios de valor histórico, o etcétera, que ha sido efectivamente, como decía Eduardo, un diseño que se ha implementado en varios lados, una vez fracasada la intentona de generar participación de las comunidades en los PRC, que al final fue todo un tongo, básicamente. O sea, las observaciones efectivamente la asesora urbana puede decir, no, está fuera de lugar, y está fuera de lugar porque hay así plata, no hay una razón. Entonces, objetivamente, hoy día, para este tipo de pelea, el tema patrimonial es relevante,
en dos planos. Uno que es más concreto y yo creo que es más importante, que efectivamente que es un instrumento para proteger zonas amenazadas por el mercado inmobiliario, por un lado. Y por otro lado, que ya tiene un carácter también que es más simbólico, que tiene que ver, es un poco esta cosa atávica de cuidar el barrio, que es como cuidar este etos, que es como cuidar un etos que muchos viven ahí hace 40 años y no se habían dado cuenta que existía y ahora se dan cuenta, pero se dan cuenta porque eso está visibilizado, porque hay ciertas peleas sociales que han visibilizado ese etos y porque han hecho que ese etos sea útil y sea funcional a esas peleas. Y yo creo que en ese caso el patrimonio ha funcionado más bien así. Yo en el patrimonialismo, digamos, más bien puro y fundamentalista no me lo creo. Yo creo que efectivamente hay que cuidar el patrimonio, hay que proteger el patrimonio tanto tangible como intangible, pero hoy día para estas peleas su mayor funcionalidad ha sido efectivamente el poder de nuevo por el tiempo ha podido ser utilizado para la defensa de zonas amenazadas por intereses inmobiliarios. Voy a tratar de apurarme. El tema de los objetivos de los movimientos sociales, ¿qué pasa cuando sacan? Bueno, eso tiene que ver con que tú tienes que tener capacidad para generar peleas con mirada estratégica y con salida estratégica, porque si nos dedicamos a puro reivindicacionismo, o sea, claro, lo que pasa es que hay luchas cíclicas como la del 2011, que son la clásica pelea estudiantil, que lograría avanzar, después te dan con el portazo en la cara y ahí quedaste desarmado. ¿Entendí? Y eso en la medida que tú no le dotáis de carácter estratégico a la lucha que estáis levantando, obviamente estáis fritos. Ahora, claro, yo te podría decir, bueno, para el socialismo, esto no te lo voy a decir. Aunque lo crean. El tema cultural, lo institucional, bueno, yo sigo escribiendo en todo caso y sigo viendo a Victoria Comercial cuando me invitan. Lo que pasa es que objetivamente el tiempo que te queda es súper poco, por un lado. Y claro, son dos sistemas que de repente te chocan en la cabeza, bueno, o sea, es súper complicado. Pero yo creo que tiene que ver básicamente con otro tema, que es lo institucional. ¿Cómo lográis evitar que lo institucional te coma? Por lo tanto, ¿cómo usáis lo institucional? Así como usáis lo electoral es un tema táctico. O sea, si tú te articulás políticamente solo en función del evento electoral, termináis convirtiéndote en eso, en definitiva en una bolsa de trabajo, porque termináis convirtiendo el hecho electoral en el hecho que alimenta tu organización. Por lo tanto, termináis convirtiendo lo electoral en tu proyecto estratégico. En la medida en que tú tenés claro que eso no es así, en la medida, yo por lo menos yo sigo creyendo la construcción de contrapoder, sigo creyendo el poder popular, etc. Lo que pasa es que ahora, en la medida en que lo institucional también me sirve a impulsar eso y para abrir otro espacio, lo tomo. ¿Entendí? Ahora, para mí el tema institucional no es un fin, es un medio. Eso, creo que es un sí. Bueno, antes de irnos al café, muchas gracias a los dos invitados. Le voy a dar brevemente la palabra a Paulina para que nos explique lo que viene después del café que está esperando.